Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? En este nuevo video quiero probar algo, a ver si me sale bien, que me va a servir para mejorar mucho la estética del Fiat 125. Tiene un pequeño agujero en el capot, y bueno, eso es lo que quiero probar, a ver si lo puedo solucionar. Si veo que me sale medianamente bien, creo que me voy a animar a más. O sea, en parte es un poquito más delicado, lo que yo veo que es hasta quizás más simple, porque el capot es una parte bastante vistosa. Y nada, si lo termino de arruinar, va a ser irrecuperable. Bueno, continuando con el video, te quiero mostrar lo que estoy tratando de hacer. Supuestamente esto es algo que no se podría hacer con una soldadora como la que yo tengo, que es una eléctrica de las antiguas. Ahora te voy a dejar una foteli. Pero bueno, lo voy a intentar. Lo voy a intentar con aporte de alambre de fardo o alambre de atar, o no sé cómo se llamará de otra forma. Y el agujero con el cual quiero probar para ver si puedo ir haciendo pequeñas reparaciones, al menos para ir adelantando, es este, mira, ahora te voy a mostrar. Está en el capot, como te dije antes. Creo que ahí se ve bien. Es un agujero raro, no sé. O tenía atornillado algo. Es raro, no parece ser algo como que se haya podrido y picado, sino más bien parece un agujero que lo hicieron. Así que ahora voy a preparar las herramientas. Primero voy a limpiar la zona. Y después voy a ver si puedo soldar y rellenar ese pequeño agujerito. Así después voy a intentar levantar toda esta pintura, no en este video, pero ya en los próximos. Así le puedo dar una base como para que no se siga oxidando. Pero con ese agujerito ahí primero quería ver si podía hacer algún tipo de arreglo. Voy a empezar con la limpieza de la zona. Ahí ya, como podemos ver, quedó el orificio bien descubierto. Insisto, es bastante raro esto. Así que ahora voy a intentar rellenar y luego veremos qué ocurre. Una cuestión acá es que no puedo darle mucho con el cepillo ese de alambre y la amuladora porque calienta mucho la chapa, lo cual puede provocar deformaciones. O sea, sirve para un corto periodo, para limpiar, pero no puedo darle, por ejemplo, a todo el capot porque lo deformaría todo y lo dejaría, nada, y ya no serviría en el auto, porque ni siquiera cerraría correctamente, las luces se alterarían y todo eso. Bueno, elementos que voy a utilizar va a ser esta máscara para soldar, una pinza que tengo por acá, estos electrodos de 2,5. ¿Qué más? Ya tengo por acá separado un pedacito de alambre fardo que les contaba antes. Y algún destornillador y cosas así. Bueno, y la máquina de soldar, obviamente, ¿no? Así que ahora voy a probar, voy a intentar hacerlo. A ver si me va bien con esto. Bueno, voy a darle comienzo a ver qué pasa. Esto es lo que me temía, que termine haciendo agujeros más grandes. Y ahora no sé si lo voy a poder arreglar. Voy a seguir intentando agrandando el agujero. Si esto lo llega a ver algún soldador, que después me diga o me marque bien los errores, porque seguro que los estoy cometiendo.
ya puedo apreciar es que se levantó en esta parte y está más rígida la chapa. El siguiente paso, le voy a poner un disco para desbastar y voy a comer un poco la soldadura que quedó como sobrante y voy a ver si necesita más aporte de soldadura. Ya tengo la moladora lista. Ojo, recién dije algún soldador, pero puede ser algún aficionado que la tenga clara con lo que es soldar y que me indique más o menos cómo puedo mejorar lo que acabo de hacer, me viene genial, porque este auto tiene varias cosas de este estilo para reparar. Ya te digo que el agujero no se achicó para nada. O sea, sigue, creo que desplazado, pero del mismo tamaño. Lo voy a seguir trabajando y yo creo que lo voy a lograr. Mira, te muestro cómo va. Fíjate que tiene como un par de agujeritos chiquititos. En esos voy a intentar rellenar nuevamente y después pasar otra vez la piedra, a ver qué pasa. Pero ya avancé y ya te digo que así como está, con masilla nueva ya lo resuelvo. Pero si lo puedo dejar bien cerradito todo, mejor. Esto que ya casi está, ¿no?
Paso la piedra nuevamente, a ver si es la última o si falta mucho más. Por lo que se puede ver, falta un poco por acá arriba, ahí y a esta parte. Así que ya rellenando esas dos cosas ya estaría. Bueno, finalmente yo creo que ahí ya está aceptable. Lo que faltaría es luego una pequeña capa de masilla y corroborar con el resto del plano del capot, ¿no? Para que, a ver si puedo ampliar un poco más ahí, para que después poder corregir cualquier problema de alineamiento. Pero un poquito de masilla, después algún tipo de pintura y ya con eso, por lo menos para proteger la chapa estaría. Igual ahora le voy a poner una pequeña ¿qué más? Le voy a hacer una pasada de pintura para que no se vuelva a oxidar tan rápido y quede medianamente protegido un tiempo hasta que haga algo más efectivo. Encontré Ceacron, que supuestamente es muy bueno, así que le voy a pasar eso chiquitito así, tengo un montón, pero le voy a pasar un chiquitito, a ver si ya con eso me queda protegido por un pequeño tiempo al menos, ya que esto no debería demorarme mucho más en limpiar todo el capot y emparejarle el color. Ahí voy a esperar a que estire un poco la pintura y después seguramente le dé otra mano si veo que es necesario, pero es muy probable que sí. Este es el producto mío de colorín Ceacron, todos lo recomiendan, aunque creo que sirve mucho para eso, para proteger, pero después arriba no le puedes tirar ninguna pintura, hay que volver a limpiar. Y si querés tirar, no sé, como una bicapa o cosas así, hay que limpiar y recién ahí volver a poner pintura. Pero no, la verdad que de eso mucho no sé, hay que ver qué tipo de pinturas son compatibles para estar seguro de eso. Así está quedando, mira. Le voy a agregar una pequeña mano más y ya con eso lo voy a ir dejando. Total, después esto es algo que voy a tener que sacar nuevamente. Pero considerando que lo hice con herramientas que no son adecuadas para esto, bastante bien. Perfecto. Después cuando levante la pintura, ahí sí le voy a poner masilla y todo lo que corresponde. Finalmente en el video, bueno, se puede ver que logré cerrar el agujerito ese que tenía el capot, por lo cual lo que intenté hacer dentro de todo funcionó. Me faltó un poquitito de prolijidad a mi forma de ver, pero bastante bien. Ya tengo marcado un par de otros lugares en los cuales puedo volver a intentar el mismo procedimiento. Entiendo que mientras que no sea una parte estructural puedo darle con la soldadura eléctrica, pero si es estructural tiene que ser ya otro tipo de soldadura para que pueda resistir, por el tema de la torsión y todo eso. Ya en los próximos videos voy a continuar seguramente con más avances de este estilo, con la idea, bueno, de mejorarlo estéticamente para que se vea mucho mejor el autito. Y nada, así como va mejorando mecánicamente, esto también es importante. Bueno, esto es una vista general de cómo quedó el capot, así que es una pequeña manchita igual la que le quedó del arreglo que hice hoy. No es muy grande ni muy grave. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este video. Ya el próximo espero estar un poco más práctico para esto que realicé hoy y pueda avanzar muchísimo más. Bueno, antes de finalizar quiero invitarlos a que pasen por la descripción, que ahí voy a dejar unos links de algunas de mis redes sociales, así bueno, podemos compartir algo más por esos medios. A todos los que así lo deseen. Bueno, y por otro lado les envío un abrazo enorme y espero que tengan una hermosa semana.